tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ay, ¿cómo están? Bien, eso. ¿Hace calorcito? ¿Cómo se siente? Bueno, voy a tratar de alzar la voz para evitar el sueño, ¿les parece? Bueno, pues ¿cómo se llama nuestra serie que estamos ahorita en este mes? ¿Cómo se llama? Derribando Gigantes. ¿Te gustó el video? ¿Ya viste esa película? ¿No la han visto? Se las recomiendo, está muy buena. Pero la verdad es que muchas veces la vida puede ser como un campo de batalla, ¿no? Podemos enfrentar circunstancias difíciles, a personas difíciles, o sencillamente estamos batallando con nosotros mismos, con nuestro mal carácter, ¿no? Si lo sabemos enfrentar, pues estamos aprendiendo de las circunstancias difíciles, ¿no? Las personas difíciles sacan lo mejor de nosotros, ¿no? Y nuestro carácter se va transformando todos los días, ¿verdad? Si lo vemos así, si sabemos enfrentar ese campo de batalla que es la vida. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué sucede cuando no las enfrentamos de la mejor manera? ¿Qué pasa cuando de pronto tu vida se ve estancada? Cuando estás enfrentando una circunstancia económica, de salud, laboral o profesional. Cuando de pronto te ves solo o te ves aislado. Cuando no sabes manejar tu carácter, lastimas a personas o te lastimas. ¿Qué pasa, no? ¿O cómo puedes comparar cuando estás bien o cuando no estás bien? Porque a lo mejor estás ya acostumbrado a tu situación, ¿no? Ya se te hace algo normal y ya dices, pues así es lo que me tocó vivir, ¿no? Y ya no comparas si estás mal o en qué momento caíste en esa mediocridad. Yo quiero invitarte a que leas esta pregunta que está en pantalla. Dice, ¿de qué tamaño es tu gigante? Como la serie relaciona esto que te acabo de platicar a esos gigantes que se pueden levantar en ese campo de batalla que es nuestra vida, que pueden ponerte obstáculos, que pueden cambiar tu propósito, que pueden cambiar tus planes, que pueden incluso que tus proyectos se vengan para abajo. Hoy vamos a contestar esta pregunta: ¿de qué tamaño es ese gigante? Y un poquito si lo podemos detectar este gigante, ¿sí? En cada uno, en lo que hoy están viviendo, en su etapa de vida que están viviendo. Y bueno, para entrar en tema, yo quiero platicarte lo que viene a continuación. Vamos a narrar una historia, vamos a entrar a una historia seguramente muy conocido por ustedes. Y me ha tocado a mí varias ocasiones estar aquí al frente hablando de este personaje, ¿no? Y los que ya me han escuchado hablar de este personaje van a decir, otra vez el mismo. Otra vez el mismo personaje. Y es que me encanta mucho la historia de José y la historia de David. Y también me sé la de José y también me sé la de David. Así que hoy vamos a hablar otra vez de David, ¿no? Vamos a hablar de un momento histórico y tú lo puedes buscar en el libro de Samuel, primera de Samuel 17. Ese evento que es muy famoso, es universal. Y todo el mundo sabe, David contra Goliat. ¿Sí se lo saben? ¿Han escuchado de esa historia? ¿Sí? ¿Todos la han escuchado? Pero hoy quiero invitarte a que me acompañes a un ejercicio de imaginación, a un ejercicio de narrativa, para que podamos entender todos la perspectiva diferente que hoy quiero presentarte de esta historia. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me vas a ayudar a imaginar eso?
¿Sí o no? Bueno, no se me vayan a dormir, apenas llevo unos minutos, ya se me están durmiendo. Si no, me va a reprobar aquí mi suegro. Ay, sí. Bueno, quiero que te imagines un campamento de los filisteos, del ejército filisteo, un campamento con miles de casas de campaña, medio medieval, ¿no? Con sus lanzas, con sus escudos. Y en medio de ese gran campamento hay una gran campaña, la principal de todas. En esa casa de campaña, todos los filisteos, está su confianza, porque está ese gran guerrero de esa nación, de ese ejército de los filisteos. Está ese gran guerrero que lo conocen como el campeón, llamado Goliat. Están esperando, están preparándose para salir a la guerra, para marchar y enfrentar a los filisteos. A los israelitas. Pero los filisteos están preparándose, pero no se pueden mover porque no ha salido de esa gran casa de campaña ese gran guerrero. Están esperando que él se mueva, porque hoy todo ese ejército tiene su confianza puesta en ese gigante. De pronto, en medio de ese campamento, se escucha dentro de esa campaña cómo empieza a salir, cómo se escuchan su armadura, su lanza, cómo la arrastran sus escuderos, cómo empiezan a armarlo y a prepararlo. De pronto, de esa gran casa de campaña sale ese guerrero de 3 metros, un hombre de 3 metros, armado, sale y empieza a caminar, y todos los filisteos están listos porque su confianza está puesto en él. Y empiezan a marchar y a caminar a ese campo de batalla, Efes Damín, así se llama ese valle, y empiezan a marchar porque van con el campeón, van con Goliat, ese hombre que los motiva a salir, a marchar. Y van y llegan a esta parte de la historia que dice: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. ¿Me acompañaron en esa narración? ¿Te pudiste imaginar ese campo? ¿Sí? De un lado están los israelitas y de otro lado están los filisteos. De pronto están formados en posición de batalla. De pronto sale en medio de los filisteos, así como dice. Luego Goliat, un campeón, no era cualquier guerrero, era un campeón que había sido entrenado, que había sido capacitado en las mejores artes de guerra. No era su primer batalla, tenía muchas victorias. Un campeón filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos. Bueno, yo quiero llevarte a pensar esto. ¿Qué motivaba a los filisteos a salir a la guerra? A salir a ese campo de batalla. Obviamente, ¿qué motivaba? ¿Puedes darle la siguiente, por favor? ¿Qué los motivaba? La altura, la imagen de este gran guerrero, ¿no? De Goliat. ¿Pero a qué los motivaba? Tenían los filisteos envidia de los israelitas, querían robarles todo y querían aprovechar la oportunidad de que llevaban al mejor guerrero, al más grande, a ese gigante llamado Goliat. Algunos filisteos a ir a la guerra no era cualquier cosa, tenían miedo a armarte para una batalla, pero en ese momento, al ver a ese gigante de 3 metros, a ese hombre armado,
que estaba al frente de ellos, ¿qué creen? Se les quitó el miedo. No tenían miedo de estar ahí, de poder vencer a los israelitas para destruir sus vidas. Estaban llenos de esa valentía, porque el gigante los inspiraba. También los filisteos sentían esa sed de venganza y de celos por lo que representaban los israelitas, el pueblo escogido de Dios, decían. Por eso tenían esa sed de venganza. También los filisteos querían intimidar a los niños israelitas, decirles que no había futuro, porque estaban ellos presentes con ese campeón enfrente. Querían dividir familias, querían acabar con las familias israelitas. Tenían esa intención porque ese gigante que iba enfrente de ellos, ese llamado Goliat, ese hombre de 3 metros, los inspiraba a poderlos matar. No era cualquier cosa, era la guerra. Iban a la batalla. Querían atemorizar a todo el pueblo de Israel, no solamente al ejército que tenían enfrente de los israelitas. Querían que se enteraran los que estaban atrás del ejército israelí, que ellos estaban presentes. Por eso salía todos los días Goliat a retarlos, a insultarlos, a menospreciarlos, a decirles cómo estaban. Querían llevar una señal. Todos los filisteos estaban tan motivados que Goliat estaba enfrente, que querían llevar esa señal de devastación, una tragedia económica, que los iban a esclavizar porque no tenían ellos un guerrero como el que ellos llevaban. Tal vez para nosotros, en nuestra mente, en los filisteos estaba esta confianza, porque tengo a mi soldado de 3 metros. ¿Qué esperarías tú para vencer a un soldado de 3 metros fortachón? Digo, hoy te sabes ya la historia de David, pero en nuestra mente, ¿pondrías a un niño de 17 años a combatirlo? No, los filisteos estaban esperando ¿a quién? A uno igual de grande, ¿no? Por lo menos. O uno un poquito más grande, uno más fuerte. En su mente de los filisteos no veían que no había contrincante contra Goliat. Y ese gigante se había levantado en frente del pueblo de Israel. ¿Cómo creen que estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo creen que estaba? El ejército de Israel, israelí, ¿cómo creen que estaba? Vamos a ver el siguiente texto. ¿Cómo dicen? ¿Tenían poquito miedo? Estaban aterrados. Estaban aterrados por el gigante que estaba enfrente y atrás el ejército de los filisteos. Y profundamente ¿qué? Perturbados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? No había otro día. Tenían que enfrentar esa circunstancia. Estaban en puesto de batalla. Muchas veces nuestras vidas se enfrentan a ese tipo de problemas y se levantan como ese gigante, representando todo lo que esas personas te pueden estar señalando. Pueden tener celos de lo que tú haces, pueden tener esas envidias hacia tu persona. Se levantan esos problemas y nos podemos quedar así, aterrados, pasivos, sin enfrentar ese problema. Los gigantes que hoy se pueden levantar en tu vida pueden pasar al siguiente. Puede ser el temor, el desánimo, las envidias, los celos, la amargura. Puede ser esa falta de perdón tuya, puede ser ese desánimo porque hubo proyectos que no te funcionaron,
que no salieron y hoy tienes miedo de volver a intentar. O puede ser esas envidias que se han levantado en contra de tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela. O quizá estás viviendo una circunstancia más difícil, como un divorcio, una separación familiar. No viste en qué momentos hubo un punto de quiebre en la comunicación con tu pareja y se levantó este gigante y ya no hay acuerdos y ya no puedes pararlo. Y está ahí todos los días saliendo y diciéndote qué tan mal estás. O tal vez te acaban de dar la noticia de alguna enfermedad terminal, una enfermedad que ha cambiado tu perspectiva de vida, tus planes, tu economía tal vez, y que hoy tienes que enfrentarla, y que hoy tus proyectos han cambiado totalmente y tus prioridades. Tal vez ha levantado un gigante de frustración, donde no hay nuevas oportunidades laborales, donde tu oportunidad profesional está truncada, donde no ves y no avanzas. Y eso afecta tu carácter con los que te rodean. O tal vez te trata mal tu pareja, tal vez es de los golpeados como yo. No es cierto. No es cierto. Pero tal vez ha empezado una relación que no está funcionando hoy en tu hogar y no sabes cómo pararlo. O la relación con tus hijos se quebró, te enojaste, le hablaste, le gritaste, te ignoró y a partir de ahí cada vez te separas más de él o de ella y no sabes cómo parar ese gigante. O constantemente te sientes solo y sola, a pesar de que tienes gente alrededor tuyo que te ama, que te aprecia, pero constantemente tú eres el que te aíslas, tú eres el que te separas. Y se ha levantado ese gigante que te quiere separar de la gente que te ama y que te rodea. ¿Sabes? Son gigantes que se levantan en nuestra vida, que pueden salir todos los días a decirnos nuestras debilidades, a decirnos qué es lo que no hacemos bien, a afectar nuestro carácter y también a menospreciar lo que estamos haciendo. Y sobre todo no te das cuenta y empiezas a acostumbrarte. Empiezas a vivir una vida de mediocridad. Ustedes saben lo que pasó después, ¿verdad? Si podemos darle a la siguiente, David. Yo me preguntaba, ¿por qué David pudo vencer a Goliat? Y porque ahí está la respuesta de cómo podemos enfrentar lo que te acabo de leer. Porque ahí vamos a encontrar esa técnica para vencer nuestros problemas todos los días. Porque ahí tú y yo vamos a poder permanecer en victoria en todo lo que hacemos, en todo lo que tú vas a planear, a pesar del tamaño del problema que hoy tú estés viviendo o que hoy tú tengas, a pesar de cualquier dificultad económica, de cualquier dificultad de salud, a pesar de cómo te sientas hoy vamos a poder encontrar esa respuesta de cómo enfrentar esos problemas, sabiendo por qué David venció a Goliat. ¿Te habías preguntado eso? Te lo comenté hace un momento. Es lógico que un niño de 17 años venza a una persona entrenada en artes de guerra y que mida 3 metros. En nuestra mente, ¿qué nos dice? Pues pon a alguien del mismo vuelo, ¿no? Y ver cómo nos toca. Ahí pasó algo maravilloso. Pasó
algo que para ti, para mí, en nuestra mente es algo imposible. Ahí pasó, ahí sucedió. Y quiero ir viendo por qué David venció a Goliat. ¿Por qué David venció a Goliat? Y primer punto que quiero tocarte. Espérame. Ok, sí, aquí. El primer punto que quiero tocarte. Y aguas, esto te va a ayudar para enfrentar tus problemas. David tenía una identidad en Dios. David tenía muy claro quién era y en quién creía. Primer punto, David tenía muy claro en quién creía. Y a veces tenemos que hacernos ese cuestionamiento nosotros. ¿Tú tienes claro, así de claro, en quién crees? ¿En quién crees? ¿En verdad crees en Dios? ¿O se te ha hecho costumbre? ¿O se te ha hecho religión? David tenía muy claro su identidad. ¿Quién era su Dios? ¿Y en quién creía? Segundo punto, David había pasado pruebas similares y había visto cómo mataba a un oso o cómo mataba a un león. Y eso había hecho que su confianza creciera ¿en quién? En Dios, claro. Tal vez tú ya has vivido circunstancias similares, situaciones de conflicto, problemas que has resuelto pequeños o grandes o medianos y que hoy tienes un mayor problema, pero esos problemas que viviste antes te hicieron crecer tu confianza en Dios para enfrentar el mayor reto. ¿Sabes qué nos pasa? Que es cuando menos confiamos en Dios. Porque preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? Y empezamos a dudar, ¿no? Me pasó esto, y ahora esto, ¿cómo? Oye, te pasó lo primero para que aprendieras, te pasó lo segundo para que confiaras más en Dios, para que pudieras enfrentar algo más grande. Y hacemos todo lo contrario, desconfiamos más en Dios, ¿verdad? David ya había experimentado qué era matar a una bestia. David había experimentado esa adrenalina de poder matar a un león, a un oso. Eran circunstancias diferentes, desde luego. No iba a matar a un oso ni a un león, iba a matar a un guerrero enfrente de 2 ejércitos. Obviamente el problema era mayúsculo, era mucho mayor. En el otro estaba cuidando ovejas, en este estaba en riesgo la libertad del pueblo de Israel completamente. David no aparentaba lo que no era, era transparente. Cuando Saúl accede a que David sea el que representa al pueblo de Israel para luchar contra Goliat, Saúl le da su armadura, se sabe en la historia, ¿se acuerdan? Y David no había sido entrenado con armadura, no la había usado nunca, y al verse David, pues aparentaba algo que no era él. Entonces, David era muy transparente, muy transparente. No aparentaba cosas que no era. Y aquí hay algo que me encanta. Ante la amenaza o la tentación que podía tener David frente a Goliat, siempre representó a Dios. Nunca confió en sus propias fuerzas. Es decir, David no se presentó como el experto en la onda. ¿Sí me explico? No se presentó así. No se presentó como ese guerrero. No, yo ahorita, no se preocupen israelitas, yo salgo, a ver, aplausos, aquí estoy en medio. No confió en sus fuerzas. ¿Sí recuerdan cómo salió David frente a frente con Goliat? Lo que le dijo David a Goliat. Dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti ¿en el nombre de qué? Del Señor.
Y es que sabes que es súper tentador hacer un lado a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Estamos tan acostumbrados a resolver nuestros problemas con nuestro propio criterio, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, que dejamos de representar a Dios en medio de esa batalla que estás luchando. A veces confiamos más en nosotros mismos, en la solución, que en el plan que tiene Dios para tu vida. Es muy tentadora la oferta, ¿verdad? Solucionar los problemas. Es muy tentadora la oferta, no esperar el momento adecuado de Dios para tu vida. David todo el tiempo representaba a Dios. Otro punto es que David actuó ante la amenaza y no lo permitió más. Cuando corrió al frente a enfrentar a Goliat, enfrentó a Goliat y él corrió, actuó. No nada más decía que lo podía vencer. No nada más representaba a Dios y tenía su confianza en Dios, que lo había librado, sino que actuó a enfrentar a ese gigante. Y algo que también me encanta mucho y que tú conoces, cuando el profeta Samuel va a la casa del padre de David, David fue escogido por Dios, no por su apariencia, sino, ¿se acuerdan? ¿Por qué fue escogido David? David fue escogido no por su apariencia, sino por su corazón. Así le dijo Dios a Samuel, al profeta. No te fijes en su apariencia. El hombre ve su apariencia. Yo veo su corazón. ¿Sabes que Dios te ha escogido por tu corazón? ¿Sí lo sabes? ¿Sí? ¿O sabes que Dios te ha escogido porque eres guapo? Levante la mano. Levante la mano los guapos. ¿O los güeros? ¿Por eso te escogió Dios? Claro que no. Dios te escogió por tu corazón, ese corazón que tal vez está temeroso, ese corazón que tal vez trae amargura, trae envidia, ese corazón que trae venganza, sed de venganza, ese corazón que está frustrado por lo que ha hecho. Por ese corazón Jesús dio la vida en la cruz por ti y por mí. Por ese corazón Él pagó ese precio, por tu corazón. Y hoy tu pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida hoy? Y vas a encontrar la respuesta de cómo está tu relación con Dios y con Jesús. ¿Cómo está? David pudo vencer a ese gigante, a ese Goliat. Tenía muy clara su identidad en Dios. Había aprendido con experiencias anteriores e incrementó su confianza en Dios. Era transparente, era genuino, era honesto. Siempre representó a Dios. No representaba sus fuerzas o sus habilidades. Actuó en el momento correcto que tenía que actuar. Si se hubiera esperado a que Goliat lanzara la jabalina, estaríamos hablando de otra cosa hoy. Y sobre todo, él sabía que Dios veía su corazón. Así es como él pudo derrotar a ese gigante, y es como los pasos que tenemos que seguir para enfrentar cualquier dificultad que tengamos. No hay mayor problema que nuestro Dios. ¿Sí lo crees? ¿O lo dudas? Es que usted no sabe qué difícil es vivirlo. No hay mayor problema que tu Dios. David no solamente mató al gigante,
sino inspiró un ejército temeroso. Inspiró un ejército que no sabía qué hacer. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú decidas enfrentar esas circunstancias, vas a inspirar a alguien más. Vas a inspirar a tu familia, vas a inspirar a tus hijos, vas a inspirar a un amigo. Cuando vean ese ejemplo tuyo que tú decides hacer, actuar. Cuando tú no eres un cristiano de habladas, sino de hechos. No de dichos, sino de hechos. Cuando tu vida representa a Dios. Cuando tus decisiones representan a Dios. Cuando lo que tú estás haciendo por enfrentar los problemas, porque en ningún momento nos dice en la Biblia que no vamos a tener problemas. Al contrario, vamos a tener muchos problemas. La diferencia es cómo lo solucionan unos u otros. David no solamente derribó a un gigante, sino inspiró. ¿Y sabes qué pasó con los filisteos que habían confiado en la altura del gigante? ¿En el tamaño del gigante? ¿Sabes qué pasó? Corrieron. Dice la Biblia que cuando vieron a Goliat caer y que David corrió a cortarle la cabeza, los filisteos huyeron, porque toda su confianza había estado ahí. Y eso es lo que va a pasar cuando tú enfrentas esos problemas, porque van a huir el resto de los problemas que te pueden seguir. En el siguiente texto dice algo muy hermoso, que lo encontramos en Jeremías. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Ellos pelearán contra ti. ¿Quiénes? ¿Qué es lo que está peleando hoy contra ti? ¿Qué está peleando hoy contra ti en tu vida? ¿De tu economía? ¿Una enfermedad? ¿Tu relación de pareja? ¿Estás viviendo frustrado porque no salieron tus planes? ¿Qué está peleando contra ti hoy? ¿Quién quiere ser como David? Padre. David enseñó a matar gigantes, y quiero decirte que no fue el único que mató gigantes. Inspiró a otros, y hubo otros que aprendieron de él a matar gigantes. Pero no creas que los entrenó en el arte de la onda. No los entrenó en eso. Los entrenó en su identidad con Dios. Los entrenó a aumentar su confianza en Dios, a representar siempre a Dios, a ser transparentes y honestos y a actuar. Actuar. De hechos, cristiano de hechos. ¿Sabes? Muchas veces nos congelamos y quedamos pasivos al ver el tamaño del problema que tenemos enfrente. O bien, la falta de carácter que nos provoca problemas familiares o con las demás personas. También la frustración de ver que no nos salen los planes que teníamos o los proyectos. O sencillamente se cierran las oportunidades frente a nosotros. No importa el tamaño del problema. Si tu corazón se lo das primero a Dios, si tu confianza y identidad están en Él, si eres honesto y transparente con Dios, si tu fuerza y valentía que Dios te dio, decides ponerlas en primer lugar que tus debilidades y defectos, vas a vencer cualquier gigante que tengas enfrente, cualquier problema, y vas a inspirar a otros a hacerlo. Ponte de pie, vamos a orar. Y antes de orar, quiero esta última filmina. Dice: ¿de qué tamaño es tu gigante?
Yo creo que hoy ya la puedes responder, porque con esa pregunta empezamos este tema. Hoy ya tú puedes responder esto. ¿De qué tamaño es tu gigante? Al pueblo de Israel fue un tamaño de un gigante que los tuvo con miedo 40 días antes de que llegara David a matarlo. 40 días. 40 días. ¿Sabes qué gigante tienes enfrente? ¿De qué tamaño es? ¿Y cómo solucionarlo? ¿Y cómo enfrentarlo? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar más en que tú confíes más en Dios? Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.